Un presidente de Costa Rica de los años 90 se hizo popular por la gran cantidad de chistes que le inventaron. Uno de ellos narra que una vez que ganó las elecciones fue invitado por el mandatario de Estados Unidos de ese entonces, George Bush padre. Cuando el avión aterrizó, el ilustre presidente costarricense se golpeaba la cabeza en la puerta de salida del avión, a que su ministro de Relaciones Exteriores le preguntó por qué se golpeaba. Y el presidente contestó, a la entrada dice DC-10 y le dice, DC-10 es el estilo del avión. Seguidamente, el presidente se dispone a salir y vuelve a ingresar con miedo, a que su ministro le dice, señor presidente, ¿qué es el miedo de salir? Y el presidente dice, afuera hay un monstruo. ¿Por qué? Porque hay un letrero que dice, welcome ticos. Bienvenidos y bienvenidas, tanto a las personas presentes como a la audiencia. Pueden reírse. Tanto a las personas presentes como a los que están en las redes sociales, a esta mesa número 23, titulada Humor, Caricatura y Política. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a esta mesa. Y en el marco del Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social, les saluda el profesor Bernardo Castillo Gaitán de la sección de Filosofía y Pensamiento. En esta mesa será expuesta por los profesores la doctora Sonia Angulo Brenes, la magistra Ariana Ibarra Monge, la magistra Estefanía Calderón Sánchez, la magistra Shirley Longan Phillips, la magistra Verónica Jerez Brenes y el magíster Esteban Corella Ovares. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a la magistra Ariana Ibarra Monge con su ponencia Dimensiones temáticas de las caricaturas político-electorales en Costa Rica 1982-1998. La profesora es de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales, es historiadora y docente y cuenta con una maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Esta tarde, les presento la ponencia titulada Dimensiones temáticas de las caricaturas político-electorales en Costa Rica entre 1982 y 1998. En primer lugar, me gustaría resaltar algunos elementos fundamentales de dónde surge esta ponencia, y es que realmente esta ponencia se extrae de uno de los capítulos de mi tesis de maestría titulada Los usos del humor político, análisis de los medios de comunicación costarricenses entre 1982 y el 2018. Esta tesis se realizó en la maestría de Historia Aplicada de la Universidad Nacional. Existe también un antecedente bastante interesante, ¿verdad?, que me insertó de cierta manera en el estudio del humor, que fue una tesina realizada al final del bachillerato, en el cual analicé la prensa político-partidista entre 1989 y 1914, pero en este caso profundizando en aquellas publicaciones humorísticas como El Eco, El Gato Negro, por ejemplo. Esta tesis, ¿verdad?, tiene como delimitación no solamente este periodo, sino periodos más específicos, que fueron los periodos electorales, ¿verdad?, que según el TSE arrancan el 1 de octubre previo a los comicios electorales y finaliza con los comicios electorales y se extiende ya sea a una segunda ronda en caso de ser necesario. No obstante, para esta ponencia se redujo, ¿verdad?, a los procesos de 1982 hasta 1998.
En cuanto a algunos aspectos metodológicos fundamentales, estos análisis se desarrollaron a partir del análisis documental y de contexto. Se aplica también un método de análisis de Londoño que permitía aplicar, ¿verdad?, esta diferenciación entre lo denotativo y lo connotativo. El corpus de la investigación total de la tesis estuvo conformado por memes, por caricaturas, caricaturas digitales y videos paródicos. Lo fundamental al ser una tesis de historia también era reconocer ese contexto histórico en el cual surgen y qué nos dicen esas caricaturas o ese humor gráfico, qué nos representa del contexto histórico en el cual surgen, ¿verdad? Y bueno, solo como un dato fundamental, fueron más de 1000 caricaturas recolectadas, analizadas, 117 fueron digitales, 114 fueron memes extraídos de páginas que ya en otras investigaciones habían señalado que eran páginas fundamentales de elaboración y publicación de este tipo de elementos, y además de 8 videos paródicos que habían sido ya transmitidos a través de la televisión nacional. Okay. En primer lugar, me gustaría resaltar qué es lo que se puede entender como humor político. El humor político es un término sumamente amplio que alude a elementos dispares como comentarios irónicos, panfletos, pasquines, burlas, sátiras políticas, chistes, parodias, adivinanzas y formas de humor gráfico tales como las caricaturas, los memes, las esculturas y grafitis. Una de las funciones básicas aludidas al humor ha consistido en forjar la opinión pública, ha formado parte de medios de propaganda y ha sido un instrumento de cohesión social. También ha funcionado para expresar disconformidad respecto a la participación política y electoral y en contra de las instituciones del Estado. Un elemento muy importante por resaltar es que pese a que el humor tiende a definirse como una expresión disruptiva, también ha existido el humor conservador y ha permitido el adoctrinamiento político. Así, diversos grupos políticos han hecho uso del humor como una manera de atraer y convencer a la población. La caricatura es una de las formas de humor gráfico y político más publicadas en los medios. Generalmente retrató diversidad de temas, siendo incluida en los espacios de opinión editorial. Se comprende que el discurso humorístico gráfico con temáticas políticas también depende del contexto en el cual es creado y difundido, por lo que entender el trasfondo histórico-social de su producción es primordial. A través del humor, tanto escrito como gráfico, los autores pretendieron exponer temas constantemente considerados como serios y formales de una manera poco convencional. Ahora me gustaría hablar un poco más sobre el contenido de estas publicaciones. Durante las décadas de 1980 y 1990, las publicaciones humorísticas en periodos electorales presidenciales tendieron a ser de carácter diario, principalmente incluidas en las páginas del mensaje editorial de los periódicos. Tanto La Nación como La República incluyeron caricaturas de diversa índole en sus espacios digitales, y las secciones de política, estas cumplieron la misión de criticar a figuras públicas relevantes, instituciones estatales, actividades específicas de la política electoral y de la misma población. Si estas formaban parte de las secciones editoriales, se pensaría que estas también debían manifestar el criterio general e ideología de los medios de comunicación que permiten su difusión, esperando que las caricaturas en este caso reforzaran por medio de su mensaje gráfico el ideario desarrollado en el editorial como una especie de complemento gráfico al argumento escrito. No obstante, en diversos de los casos, las caricaturas publicadas no mantuvieron relación alguna con el texto de la página editorial en el cual se incluyeron, lo que permitió comprender que no necesariamente el caricaturista tenía la misma opinión del grupo editor, o bien que no existía una coordinación entre el caricaturista y el grupo editorial, generando un desfase de temáticas abordadas por el mensaje escrito y el humor gráfico, pero a su vez también resalta el poder de solamente una imagen para poder transmitir un mensaje. Un ejemplo de humor gráfico no coincidente con el mensaje escrito en la página editorial se mostró en esta imagen, que correspondió a una página editorial de La Nación publicada en octubre de 1993.
La caricatura señaló a un sujeto apagando el televisor debido a un espacio político pagado. También es un ejemplo de la distribución y el tamaño que tuvo la caricatura por gran parte del periodo de estudio hasta su merma después del año 2000. Ahora me gustaría con este gráfico mostrarles cuáles fueron en términos cuantitativos estas publicaciones. En este caso se muestran las caricaturas totales con las barras azules y aquellas que eran de carácter político electoral con las barras grises. Este gráfico agrupa todas las caricaturas publicadas por ambos periódicos de estudio durante las 2 primeras décadas contempladas en el análisis. El periodo electoral más significativo en cuanto a la cantidad de caricaturas en general como de contenido político fue el comprendido entre el 97 y el 98, periodo justamente con el que cierra la ponencia. El periodo de estudio fue limitado a partir del plazo dispuesto por el TSE como campaña electoral. Dicho periodo, como les comenté anteriormente, inicia un 1 de octubre del año previo a las elecciones presidenciales y concluye el día de los comicios. La temática de las publicaciones humorísticas de aquellas de carácter político electoral no fueron diarias. Sin embargo, conforme se acercaba el mes de los comicios, estas tendieron a incrementar en número. Las caricaturas fueron utilizadas principalmente como una forma de sintetizar información o situaciones relevantes de la política, la cultura, la economía, tanto nacional como mundial. De un total de 593 caricaturas recopiladas durante la revisión de los periodos electorales entre el 82 y el 98, únicamente 153 fueron de carácter político electoral, representando un 25.8% de todas las publicaciones de humor gráfico presentes en La Nación y La República. Durante los periodos de estudio se observó que el número de caricaturas publicadas sobre los procesos electorales nunca superó una temática en esencial, que fue el fútbol, ¿verdad? Siendo el entretenimiento más constante en las referencias que la política en general. Este aspecto también ha sido señalado por Ana Sánchez Molina, investigadora del tema, quien consideró de suma importancia que en el país la temática protagonista de las caricaturas editoriales fuera el fútbol. La autora, en este caso, consideró que pudo inducir a una producción del humor político menos confrontativo, en el cual no se encontró interés de satirizar y burlar de manera directa o agresiva a través de una forma de humor gráfico a las figuras políticas. Las caricaturas retrataron a los personajes políticos relevantes, tanto de la política nacional como internacional. De esta manera, una gran cantidad de producciones humorísticas publicadas fueron personajes fácilmente reconocibles por sus altos cargos, especialmente en la esfera política. En el siguiente gráfico se expusieron cuáles fueron las figuras públicas con más apariciones en las caricaturas editoriales publicadas durante las campañas político-electorales, pese a que la política nacional no fue uno de los principales temas de crítica para los caricaturistas de los periódicos revisados, ¿verdad? Dependiendo del contexto internacional, especialmente de países vecinos, también fueron publicadas caricaturas en contra de figuras de gobernantes extranjeros. De esta manera también sobresalieron retratos humorísticos de Daniel Ortega, de Noriega, de Fidel Castro, de Reagan y de Bill Clinton, ¿verdad? Aquí estaría uno de los ejemplos, ¿verdad? En este caso de Noriega, ¿verdad? Por acá. Okay. Entre los políticos nacionales protagonizaron la mayoría de las caricaturas político-electorales, aunque no todos fueron objetos de caricaturas individuales y de tipo de retrato. Entre estas figuras políticas más representadas en el humor gráfico editorial nacional se encontraron Rafael Ángel Cardelón Fournier y Luis Alberto Monge. En cuanto a las dimensiones de análisis, la variedad temática de las caricaturas permitió reconocer un hecho, que los creadores observaron distintos procesos y coyunturas políticas del país para elaborar estas obras, ¿verdad? En cuanto a las caricaturas de carácter político electoral, estas fueron divididas para su respectivo análisis. Este fue como el primer paso, el paso fundamental para los siguientes capítulos de la tesis.
En este caso fueron divididas en 6 dimensiones temáticas: la competencia electoral, la propaganda, promesas electorales, la violencia político-electoral, la indecisión electoral y las mujeres y la política electoral. De las 153 caricaturas de contenido político electoral, se seleccionaron aquellas que cumplieron con las categorías anteriormente citadas, al ser una mayoría temática de interés entre el humor gráfico. Para esta ponencia se resaltarán solamente 2 de esas categorías debido al tiempo. Para realizar la presentación, estas serían la competencia electoral, que realmente se divide, ¿verdad?, en el bipartidismo y el abstencionismo, y la propaganda. Las caricaturas fueron principalmente publicadas en las secciones editoriales. En ambos periódicos se publicaron las obras de Hugo Díaz, de Ronald Porras, de Roy Solís, siendo los caricaturistas principales de estas secciones de humor gráfico editorial. Aquí estaría uno de los primeros ejemplos que quisiera presentarles, que es el ejemplo del bipartidismo. Un elemento muy interesante es que las caricaturas retrataron que la competencia electoral costarricense siempre era vista como una campaña sucia, ¿verdad?, como una campaña de simplemente ataques entre esas figuras políticas. La viñeta en este caso resalta a 2 personajes muy significativos de la vida política y electoral del país, que fue Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y José María Figueres Olsen. Para el primer periodo electoral, ambos personajes figuraban como candidatos de los 2 partidos políticos mayoritarios, Figueres Olsen por el PLN y Rodríguez, por el PUSC. Ahora procedo a analizar, o al menos resaltar, algunos de los elementos más significativos de esta viñeta, ¿verdad? Cómo esta representa la competencia. Al centro de la caricatura aparece un astrólogo quien analiza los signos zodiacales, ¿verdad? Otro de los elementos que resaltan es que en lugar de encontrarse montando caballos, ¿verdad?, para realizar esta competencia más de origen medieval, se encuentran montando cabras, ¿verdad?, lo que trata de minimizar o burlar la imagen de estos personajes. Otro de los elementos es esta del abstencionismo, ¿verdad?, un elemento que realmente se empieza a representar en la caricatura desde inicios de los 80s y que se presenta siempre como un ataque directo a la democracia. Otro de estos ejemplos también es de la propaganda, y aquí se señala ya un cansancio por los procesos políticos electorales que saturaban a los posibles votantes con elementos como las banderas, como folletos, ¿verdad?, y su obligación también de participar en ciertos eventos de la política electoral. Este es otro ejemplo bastante interesante, perdón que se ve un tanto oscuro, pero ya era la definición del escaneo del periódico. Como pueden ver aquí, el uso, ¿verdad?, de la población, especialmente de bajos recursos, para colocar la propaganda electoral, ¿verdad? Si ustedes pueden leer, dice, nos permite ponerle una piñita de banderas en su techo, ¿verdad? Y la respuesta es, bueno, el techo es lo que nos tienen prometido. ¿Okay? En cuanto a las reflexiones finales, ¿verdad?, en primer lugar, resaltar la variedad de temáticas incluidas en el humor gráfico durante los procesos electorales. Si bien yo solamente resalto esto de procesos electorales, existieron muchas otras. Por ejemplo, la devaluación del colón fue sumamente representado en el humor gráfico. La moneda del colón llega a ser un personaje verdaderamente fascinante de estas caricaturas, principalmente realizadas por Hugo Díaz. El periodo de 1982 al 98 fue en el que más se incluyeron las viñetas en el espacio del mensaje editorial. Es muy importante que después de esto, este espacio donde se coloca la caricatura se va reduciendo y la caricatura editorial comienza a pasear por todas las páginas del periódico hasta terminar en la contraportada, un espacio diminuto, ¿verdad? Va perdiendo como esta importancia que tenía en las décadas de los 80s y todavía inicios de los 90s. Luego, bueno, es muy importante resaltar que no existía esta relación directa entre el mensaje editorial escrito con la viñeta incluida, luego que las viñetas, ¿verdad?, sí podían llegar a tener relación con lo que decían otras páginas del diario
o con lo que decían diarios previos publicados, por lo que de cierta forma sí se confirma como este desfase, ¿verdad?, entre el envío de las caricaturas o el escaneo de la caricatura y la publicación de dichos artículos, ¿verdad? Por último, que la cultura política hegemónica fue representado tanto en sus aspectos negativos como sus aspectos positivos, y que realmente las críticas brindadas por el humor gráfico eran un poco más pesadas y más creativas que las que se realizaban en muchísimos de los artículos publicados en dicho periodo. Con esto cerraría. Muchísimas gracias. Acá les dejo algunas de las referencias solamente de esta primera parte. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la ponencia Dime cómo te dibujan y te diré quién eres. Reflexiones sobre la caricatura política disidente en el orteguismo 2018-2024, a cargo de la doctora Sonia Angulo, quien es docente de la cátedra de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales, investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, integrante de la red Transcribe, y también la acompaña la magistra Estefanía Calderón, bachiller en Filología Española y con una maestría académica en Literatura Latinoamericana. Trabaja como docente de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer a las personas organizadoras de este congreso por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que digámoslo así, se relacionan con un proyecto de investigación más extenso sobre caricatura política en Centroamérica. En este caso, este proyecto, que está a cargo de mi persona y de la doctora Sonia Angulo, lo que busca o parte es de un enfoque interdisciplinario donde se pueda unir la historia, el análisis del arte como tal, y también pues las propuestas literarias y estéticas centroamericanas contemporáneas. Entonces, como pueden ver ahí, ¿verdad?, en este caso decidimos enfocarnos, debido al tiempo y otros detalles, en la caricatura política disidente vinculada con el marco del orteguismo, que va desde 2018 al 2024. Y al hablar de orteguismo, pues es importante especificar, ¿no?, con qué figuras nos estamos relacionando, y en este caso es innegable destacar a Daniel Ortega Saavedra, que nace en 1945 en La Libertad, y a Rosario Murillo Zambrana, su esposa, que nace en 1951 en Managua. Ellos dos, ¿verdad?, creo que no es un secreto, se han autoconstruido o autodenominado como los dirigentes necesarios, ¿verdad?, los líderes de esta Nicaragua actual, y eso lo podemos ver a través de dos elementos que se sintetizan en la imagen que ustedes tienen en pantalla. El primero, ¿verdad?, es el uso de los símbolos nacionales, ¿verdad?, en medio de esta publicidad, que específicamente se da en el 2021, y por supuesto también está la romantización de la revolución sandinista, lo cual lo podemos ver a través del uso, por ejemplo, de el comandante Daniel Ortega, ¿verdad?, y la camarada Rosario Murillo, que ya nos implican, ¿verdad?, esta connotación guerrillera, etcétera, que luego pues ha sido parte, ¿no?, de su discurso político. Y también se vincula con este hashtag que ven acá, que es bastante grande, bastante extraño, ¿verdad?, del cual me gustaría destacar tres elementos. El FSLN como heroico y siempre victorioso, ¿verdad? Entonces, aquí me estoy adelantando, pero para explicar, ¿verdad?, esta construcción rápidamente del FSLN como ¿verdad?, movimiento dentro de la lógica orteguista, pues le voy a pasar la palabra a mi colega Sonia.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización del Congreso. Rápidamente, para ubicarlos contextualmente, voy a hablar brevemente del orteguismo y de la revolución sandinista y el proceso que llevó a lo largo de más o menos entre 1979 hasta el 2024. No pretendo aburrirlos, voy rápidamente. ¿Qué es el orteguismo? El orteguismo es lo que se ha llamado políticamente las ideas propuestas principalmente por Daniel Ortega y su compañera Rosario Murillo, y que se han implementado principalmente a partir de las elecciones del 2006 en Nicaragua. Les pediría que vieran las dos imágenes que tienen ahí, porque luego las van a relacionar, y no estoy haciendo spoiler, las van a relacionar con las caricaturas que estamos analizando. Si pasas a la siguiente. Gracias. Muy rápidamente para ubicarlos, como bien dijo Estefanía, la revolución sandinista, que fue el proceso de liberación en contra de la dictadura de los somocistas, aparece más o menos entre 1979 y 1981. Y a partir de ahí se da una insurrección popular, que bueno, no tengo tiempo de ampliar, pero que va a permitir con fuerza la constitución de lo que será la revolución sandinista. Se da con más fuerza la presencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FLN, y todo esto se da producto de las condiciones del capitalismo nicaragüense, que son muy específicas para poder explicarles acá, pero que son, digamos, parte de esta revolución. Se da en contra de la dictadura somocista y principalmente a partir de un acontecimiento que es el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en el 78, que fue uno de los grandes críticos de la dictadura. El segundo elemento rápidamente, que me parece interesante para que luego entiendan las caricaturas, es que Daniel Ortega entonces, bueno, termina la revolución, Daniel Ortega, digamos como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, abren elecciones, hay tratados de paz, procesos de paz, y él queda como presidente, llamémoslo así, jefe de Estado de Nicaragua entre el 85 y el 90, con el 67% de los votos. Finalmente, en el 90 se termina todo el peso de la revolución sandinista y entra a las elecciones y gana el conservadurismo con Violeta Barrios de Chamorro, y hace lo que se llama el fin del proceso revolucionario. Eso, digamos, es como la primera parte de lo que fue la revolución sandinista. Esta primera parte, básicamente y muy rápida, lo que produce también es una romantización de la revolución sandinista y de la figura de Ortega. El segundo momento ya es en el siglo XX, con la vuelta al poder de Ortega en el 2006, cuando gana las elecciones presidenciales con un 38% de los votos, y tiene que decir muchas cosas, entre ellos el vínculo con la alternativa bolivariana para el desarrollo, el ALBA. Y finalmente, que es lo más importante de nuestro análisis, las rebeliones, insurgencias y represiones que aparecen principalmente por movimientos estudiantiles y otros grupos en el 2018 hasta el 2024, que es lo que se llama hoy la dictadura Ortega-Murillo. Y tiene que ver con lo que ya les digo, las rebeliones, la participación de los jóvenes y la legitimidad, digamos, a partir de la memoria. Eso es básicamente como para que entiendan el contexto ahora sí de las caricaturas que escogimos. Sí, también en ese contexto que estamos construyendo, vale la pena precisar de dónde estamos tomando las caricaturas políticas y también en sí dónde se están publicando. Específicamente tomamos las caricaturas políticas de Pedro Javier Molina Blandón, o como es conocido, así firma sus caricaturas, PX Molina. Él publica en el diario Confidencial, que es un diario nicaragüense fundado en el 96 por Carlos Fernando Chamorro Barrios. Ya eso, ¿verdad?, explicar el contexto implicaría otra ponencia, pero bueno, en ese sentido, ¿verdad?, este diario es tomado por las fuerzas gubernamentales en el 2018. Tanto Carlos Fernando como Pedro Javier deben salir de Nicaragua, y este diario no tiene casa, ¿verdad?, no tiene un lugar donde
¿verdad?, específico, pero se sigue publicando de manera digital. Entonces, estas caricaturas, cabe destacar, son publicadas en el medio digital, y eso hace también, ahora que Ariana hablaba, ¿verdad?, de esa idea, que se puedan, no sé, agrandar, ver los detalles específicos. Entonces permite un análisis mucho más rico en cuanto a los elementos que vamos a ver. Y también vale la pena mencionar, ¿verdad?, que al hablar de caricatura política habría que agregar este adjetivo disidente, porque como pueden ver en pantalla, la posición de PX Molina con respecto a Ortega va a ser bastante clara en cuanto a su oposición a la dictadura Ortega Murillo, como él lo dice. Y vean ustedes, ¿verdad?, un primer elemento importante, la forma en que él resemantiza el FSLN, ¿verdad? Si lo ven ahí, se remantiza no como una suerte de idealización, sino totalmente lo contrario. Es un movimiento que se ha manchado de violencia, de corrupción, de perversidad, y eso, ¿verdad?, ese tono marca el campo semántico en el cual se van a, o va a dar origen a las caricaturas que tenemos. Por motivos de tiempo vamos a pasar todas las caricaturas, pero solo nos vamos a enfocar en unas cuantas, y bueno, ustedes después pueden preguntarnos o pueden hacer comentarios sobre el resto que no vamos a poder analizar. Escogimos 7 caricaturas para traerles digamos, a discusión. La primera aparece en abril del 2018 en medio de las rebeliones estudiantiles. Creo que la caricatura es bastante explícita, sin embargo quiero retomar muy rápidamente 3 elementos. Primero, yo no sé si reconocen ustedes el árbol que tiene Rosario Morilla. Ese árbol fue detonante en el sentido de que era como la forma en que la rebelión manifestaba su descontento, porque las calles estaban adornadas con esos árboles. Entonces, ese es un símbolo importante político de esta rebelión. Lo segundo es lo que dice el texto, que nos vayamos por esto, pero qué exagerados. Entonces, si ustedes ven, el texto evidencia lo contrario a lo que está pasando con la imagen, ¿verdad? Y la tercera es que, si ustedes notan, bueno, hay estudiantes y jóvenes masacrados, y la figura de Ortega está vestido con una ropa juvenil para representar ese vínculo, digamos, que él quiere tener con la juventud en medio de un discurso de cuestionamiento a las rebeliones y al mismo tiempo represión a ellas. La segunda caricatura que escogimos es la de Rosario Morilla. Esta caricatura, nada más me permito leer lo que publicó PX Molina cuando en el 16 de junio del 2019 la publicó en Instagram. Les voy a leer rápidamente por el tiempo. La boca que cita a Jehová mientras da la orden de atacar iglesias y feligreses. #Soy Nicaragua. Hoy cumpleaños la vicedictadora, la madre de todos, entrecomillados, la madre de la revolución, y probablemente sea la único que cumpla. Y la última, me costó creer que existía el mal, dijo hoy Murillo, y que creía que era lo que veía en el espejo cada mañana. Si ustedes recuerdan, yo les dije que cuando expliqué el orteguismo vieran bien la fotografía, porque hay un paralelismo de los anteojos con los anteojos que usaba Daniel Ortega en los años 70, en el proceso de la, 70s, 80s, de la revolución sandinista. Hay una clara, digamos, manifestación. Y si ustedes también pueden ver, hay una idea, una representación de que la dictadura Murillo-Ortega lo que hace es engullir a la rebelión social, al movimiento social. La caricatura, si ustedes ven, también hace mostrifica a Murillo, la coloca como una mujer, digamos, vampiresca. Eso también podríamos cuestionarlo en relación con una lectura que se hace de que Daniel Ortega en realidad no es el conservador, sino que es ella,
Y eso también nos lleva un poco a la discusión de si no es una lectura, sexista, misógena, en el sentido de que en realidad se le culpa a ella por las ideas, me parece, de los dos. Finalmente hay un tema de la colocación de Dios o de Jehová como uno de sus ideas principales. Insisto, estamos haciendo muy resumidas lecturas porque no nos da tiempo. Si quieren. Y la última del 2020 que escogimos es nuevamente Rosario Murillo, diciendo ahora este tapabocas si queremos que lo usen. Yo no sé si ustedes se recuerdan, en el 2020 estamos en medio de la pandemia y hay una controversia porque el gobierno de Ortega Murillo estimula el uso de las mascarillas. Entonces, el cuestionamiento que hay, bueno, no sé si pueden ver muy rápidamente sus aretes, es una bala, su otro arete es es como una caja de muerte, su collar también, un ataúd, gracias, y eso lo que refleja, bueno, y luego la censura no es un tapabocas, entonces hay un reflejo, hay una crítica en ese momento en la caricatura a que la dictadura Murillo-Ortega lo que está haciendo es censurar los medios de comunicación, la libertad de expresión, y que de alguna manera eso porque yo no lo hablé, de alguna manera, digamos, ellos lo que tratan en medio de su discurso es de romantizar su propuesta, pero frente a la caricatura es cuestionada esa propuesta. Sí, vamos a continuar, ¿verdad? Esta idea de la monstrificación, ¿verdad? De este ser macabro que nos contaba Sonia en las caricaturas anteriores, se repite en las que vamos a ver a continuación. Específicamente, ya en la del 2021, ¿verdad? No solamente se habla de un ser macabro, sino un ser que es igual a muerte, en el sentido de, no sé si se aprecia, ¿verdad? Desde atrás, pero este Ortega está rodeado de moscas. Moscas igual a podredumbre, moscas igual a muerte, ¿verdad? En ese caso. Y también aquí me interesa destacar un paratexto, es decir, que publica a la par de la caricatura el autor, y cito: no sé ustedes, pero a mí me chirrian los ojos cuando escucho a los verdugos invocar los términos libertad, soberanía y autodeterminación de los pueblos como excusa para que los sigan dejando oprimir, encarcelar, matar y robar a esos mismos pueblos. #SOS Nicaragua. Este hashtag se va a repetir en las publicaciones. Y también quisiera destacar el comentario de un usuario de las redes sociales que dice: esto no es sandinismo, es sadismo, ¿verdad? Entonces eso me parece muy importante porque al usar esta palabra creo que resume, sintetiza muy bien, ¿verdad?, esta idea de Nicaragua como este joven que ven abajo de Ortega, como este ser oprimido, ¿verdad?, que sufre por este ser macabro. Esto mismo lo vamos a ver en el 2022, que se vincula con las elecciones presidenciales. Esta se publica específicamente el 16 de septiembre de ese año, donde hay un juego satírico con las palabras, porque al hablar de transparencia, ¿verdad?, no se está diciendo que es un proceso democrático, sino que es transparente el hecho de que ahí hay corrupción, ¿verdad? También se juega con la ignorancia, porque no sé si se ve, ¿verdad?, pero vean cómo está escrito la idea de nuevos alcaldes, ¿verdad?, y la idea de que esto es una arbitrariedad, ¿verdad?, que en el que sufre el pueblo, no sufren ellos, sufre específicamente el pueblo como tal. Y también aquí vale la pena destacar, ¿verdad?, esta connotación de Murillo y Ortega en cuestión de la vestimenta, ¿verdad?, porque si ustedes ven durante estas campañas electorales, esta era el uniforme de Ortega, ¿verdad?, y al hablar de uniforme, pues remite a toda esta idea militar, ¿verdad?, que Sonia también les comentaba. En este sentido, me gustaría detenerme en esta caricatura, ¿verdad?, porque creo yo que resume bastante las ideas que comentábamos hace algunos segundos, en términos de ese gorila,
¿verdad? Que está oprimiendo Nicaragua. Quisiera destacar elementos como la figura del gorila propiamente, que entre otros investigadores, Pato Zamota destaca que el gorila, en términos de la caricatura política, se vincula con el dictador y el tirano, ¿verdad? Y no es un gorila chiquitito ni nada, sino que es un gorila gordote, etcétera, ¿verdad? Que se alimenta, y si ustedes ven acá, ¿verdad?, van a ver los huesos de Nicaragua, ¿verdad?, de esa misma perversidad. También, ¿verdad?, me parece importante destacar esta frase de no acabamos con el somocismo, lo expandimos, ¿verdad? Y si ustedes ven en esta vestimenta militar, no dice Ortega, dice Somoza, ¿verdad?, lo cual ya implica una fuerte crítica a esta dictadura. Y también, ya para continuar, porque ya sé que se está acabando el tiempo, me gustaría destacar las insignias que está usando acá, porque uno es una catamal y el otro es el signo de dólar, ¿verdad? Lo cual implica de nuevo esa alimentación que se da a través del pueblo, ¿verdad? Y algo que va a traspasar todas las caricaturas, esto lo analizamos con más detenimiento, pero por motivos de tiempo no vamos a adentrarnos, es que todas las caricaturas están teñidas de sangre, ¿verdad? Y nosotros lo vemos como una metáfora, ¿no?, del propio dolor del caricaturista, ¿verdad?, que está imprimiendo el sufrimiento de Nicaragua en sus caricaturas como tal. Y ya para terminar, también este año, el 11 de agosto específicamente, ¿verdad?, PX Molina publica esta caricatura, una de las pocas que tiene título, que se llama Los Cristianos, y la descripción que da la siguiente: el FSLN y la cristiandad son incompatibles, no se puede servir a dos señores y mucho menos a dos señores y una señora. En este caso destaca, ¿verdad?, de esta caricatura el cambio de ropa, que es muy interesante, es en todas las caricaturas esta rompe el uso del azul, lo cual es muy interesante para entender el contexto político, y también, ¿verdad?, esta idea de bajo ese uso perverso del discurso religioso se está dando una idea de acabar con el pueblo, ¿verdad? No sé si se lee, pero lo que dice es que si somos verdaderos cristianos, por supuesto que lo somos, y como cristianos que somos, esperamos la segunda venida de Jesús, y esto lo susurra Murillo, para mandar a secuestrarlo también, ¿verdad? Entonces esta idea de acabar con el pueblo bajo la figura de un discurso religioso vinculado sobre todo con el discurso neopentecostal, y también, ¿verdad?, la imagen de Ortega en una suerte de oración, pero en realidad lo que se está planeando es la destrucción del pueblo, y se tapa la boca escondiendo la verdad, así como los lentes militares esconden, ¿verdad?, la perversidad de estos seres monstruosos. Creo que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Aquí les agregamos algunas referencias de las fuentes que hemos estado utilizando, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Daniel Ortega llamó al presidente Biden y le contestó el secretario, le dice: Daniel Ortega, ¿me podría comunicar con Biden? Y le dice: está enojado. Y le dice: ¿por qué está enojado si no le he hecho nada? Del cubano Tres Pastines al italiano Totó, vender lo invendible para hacer reír, es la tercera ponencia de esta mesa 23. La expondrá la magíster Shirley Longan Phillip, magíster en literatura latinoamericana, bachiller en filología española, bachiller en inglés, quien además ha encontrado en el humor una forma de pensar la realidad y es considerada humorista anónima. Es profesora de la sección de comunicación y lenguaje. Esa parte no me la esperaba. Buenas tardes, muchas gracias por venir el día de hoy. Esto es parte del proyecto de investigación sobre el programa de radio cubano llamado La Tremenda Corte, que tiene como protagonista a Tres Patines. Tres Patines es un pícaro que siempre está tratando de estafar, de vender cosas fraudulentas y demás.
Y entonces de eso se trata todo el programa. Todos los programas son un juicio en el que Tres Patines siempre está involucrado, ya sea generalmente acusado, en algunos pocos casos como acusador y algunos otros ahí como perito veterinario, pero estas son las menos. Estas son las curiosidades que me quedan en el tintero y que también de momento cuando se escriben estos tipos de proyectos también salen y nos hacen pensar con otros textos también. Y en este caso escogí un texto, otro texto, compararlo con otro comediante. En este caso es un comediante italiano que se llama Totò. Permítanme un segundo, ya porque tengo que tener algo a mano. Bien, entonces se los voy a presentar pues rápidamente. Esta es la voz que le da pues al personaje de Tres Patines. El personaje, pues el actor se llama Leopoldo Fernández. Y el día de hoy solo vamos a hablar de uno de los programas. Son 260 programas de radio. En este caso vamos a hablar de uno que se llama Terrenicidio. En este caso, Tres Patines le ha vendido un solar. Un solar es como el equivalente para nosotros de un lote, a Hipólito del Queque, que es el novio de Nananina, que es el personaje femenino de la historia. Y entonces lo ha ayudado Rudecindo Caldeiro para venderle el mar, para venderle este solar. El asunto es que este solar está en el mar. Entonces, pues vamos a escuchar la descripción del terreno. ¿Dónde está el solar que le vendieron a usted? Bueno, eso mismo le pregunté yo a Rudecindo y él me dijo que estaba a 2 cuadras del malecón. ¿Y a usted no le extrañó que a 2 cuadras del malecón dieran un solar de ese tamaño en ese precio? Sí, pero Rudecindo me explicó que eso era porque allí solo se podían hacer casas de madera debido a que el terreno era muy blandito. Ah, vamos, él le aclaró que el terreno era blandito, ¿verdad? Sí, pero como yo tenía pensado hacer la casa de madera, pues claro, eso me daba Y igual. usted compró el terreno sin verlo primero. Sí, va, pues fuera como fuera, a 2 cuadras del malecón con 40 varas de frente y 55 de fondo y en 500 pesos nada más, vamos, era baratico, ¿no? ¿Usted no cree? Sí, desde luego. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que yo le di los 500 pesos a Rudecindo, le pedí la dirección exacta del solar para entonces, lógicamente, ir a verlo. Sí. Y él me dijo que el solar estaba a 2 cuadras de Águila y malecón hacia el norte. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Que a 2 cuadras de Águila y malecón hacia el norte no hay nada. ¿Cómo que no hay nada, compadre? ¿Y el agua? ¿Cómo que el agua? Sí, el agua, el mar está ahí de bobo, ¿qué es lo que pasa? Pero ustedes le vendieron a don Hipólito un solar en el agua. ¿En el agua? El asunto es ese, el solar está en el mar. Entonces, ese es pues el meollo de este programa que se llama justamente Terrenicidio. El otro personaje del que vamos a hablar, bueno, esta era una imagen de cómo se graba el programa es un programa de radio, era un radioteatro. El siguiente personaje o el siguiente cómico del que vamos a hablar es Totò. Se le conoce como el príncipe de la risa, es un napolitano, tiene ese nombre tan largo, ese es su nombre real, Antonio Grifo Focas Labio Ángelo Ducas, porque le gustaba coleccionar títulos nobiliarios, pero en serio. Entonces, por eso tiene este nombre tan largo. Y escogí esta película que se llama Tototrufa, 62, es una película del año de 1961, lo cual ubica como que ambos comediantes están haciendo pues cosas parecidas en la misma década, lo cual es parte de lo que vamos a hablar. Y en este caso es la película, bueno, Tototrufa, que voy a contarles. La película está narrada, todo sucede que Antonio, que es el personaje principal, tiene una hija como en una escuela de niñas muy de alta clase, pero resulta que él no tiene el dinero para sostenerla, entonces se dedica a ver cómo estafa a alguien para poder ir pagando el colegio. El asunto es que entonces toda la película está hecha por pequeños sketches, entonces él se hace pasar por un montón de cosas, incluido Fidel Castro, que acababa después de pasar la Revolución Cubana, y entonces entre muchos otros. Solo voy a usar un sketch que es cuando él vende la Fontana de Trevi, y se los voy a contar rápidamente cuál es como la secuencia que va, se las voy a dar en imágenes. Ahí está Antonio,
que está, pues acaba de regañar a unos niños que están recogiendo unas monedas. En la Fontana de Trevi está como dirían el aguizote, ¿verdad? De tirar monedas. Entonces hay unos niños recogiendo monedas, él los regaña y se va en SUV a su víctima que está por ahí, que se llama De Cavallo. Y entonces empieza a hablar con él y le dice que él es el dueño de la fuente y que debe pagarle 100 liras por cada foto que tome. 100 liras porque era antes del euro, evidentemente. Entonces, bueno, la cosa es que le dice que ya está cansado de estarle pidiendo a los turistas que le paguen y demás. Y entonces, De Cavallo le dice, a mí me interesa comprarla. Entonces, ahí como que ve la posibilidad. Y entonces, para hacer más verídica la situación, entonces se va y le pide a este otro, ¿verdad? Dice, ay, ya, dame un segundito, ya vengo, voy a irle a cobrar a este que está tomando fotos. Y entonces, pues se acerca a este otro. Nosotros como audiencia sabemos que lo que le dice si quiere hacer una colaboración con la Cruz Roja. Y entonces el otro le da unas monedas sin rechistar. Y entonces, pues parece como muy verosímil lo que le está diciendo a De Cavallo. Regresa, empiezan una negociación en la que acuerdan vender la fuente en 10 millones de liras. Y entonces aparece el secuaz. El secuaz es un amigo de Antonio, que se hace pasar por Girolamo Camosa, representante de una compañía estadounidense que hace películas, y entonces empiezan como una suerte de subasta. La cosa es que De Cavallo sí quiere la fuente, y entonces le dice que le da estas 500 liras en señal de trato. Evidentemente, ¿verdad? Se van tanto Antonio con su secuaz y lo dejan ahí. Entonces él dice, ahora sí, ya empiezo a cobrar por las fotos que están tomando. Y entonces, pero como no le pagan, llama a la policía y les dice, pero es que no me están pagando por las fuentes, y lo que termina es que se lo terminan llevando al manicomio. Ese es el sketch, y esto es lo que sucede. Entonces, pues, ¿qué tienen? ¿Qué tienen de igual? ¿Qué tienen de diferente? A mí me sorprende como mucho que dos comediantes de dos lugares distintos estén haciendo cosas, pues, al final parecidas, tienen cosas, pero empecemos por lo diferente. Evidentemente el soporte, uno es radio, el otro es una película. El caso de Totó, ¿verdad? En Tototrufa está en el proceso, ya Tres Patines ha estafado a don Hipólito y se encuentra en el juzgado, pero también tienen mucho más similitudes. Por ejemplo, el tema del secuaz, ¿verdad? El secuaz es muy importante en esta historia. Entonces vamos a oír al secuaz de Tres Patines y por qué necesita un secuaz. ¿Se fue a venderle un solar a don Hipólito, Rudecindo? Sí, señor, porque Tres Patines me dijo que ahora se estaba dedicando a la venta de solares. Sí. Pero luego me dijo también, si voy yo, con la fama de sinvergüenza que tengo, don Hipólito no me va a tragar. Mejor que vayas tú a cerrar ese negocio. Y entonces, doctor, fui yo. ¿Y qué le dijo a usted, Rudecindo, don Hipólito? Que me vendía en 500 pesos un solar situado en un sitio estupendo. Y ahí viene toda la descripción de dónde está el solar. Pues bueno, entonces realmente pues el secuaz juega un papel muy importante para que el fraude se pueda dar, la estafa en realidad en este caso. Y entonces otro elemento que tienen muy importante ambos textos que estamos pues viendo en este momento es que están entremezclando el elemento del espacio público con el espacio privado, que en primera instancia parecería que es muy clara la definición, pero en realidad es bastante compleja. De hecho, no voy a entrar como en una larga disertación, pero en realidad de esto han hablado desde Cornelio Castoriadis, Norberto Bobbio, Hannah Arendt, Gastón Bachelard. En realidad el tema de dónde está realmente el límite entre el espacio de lo público y lo privado es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en realidad se podría vender ese espacio del mar, o se podría vender la fuente. Pues en realidad nuestra respuesta pues inmediata, así como y sin pensar mucho, pues podría ser no, jamás, ¿cómo así? Si esto es de todos. Entonces, pues esa misma pregunta le hace el juez justamente. Pero Tres Patines muy hábilmente ya se había asesorado del asunto. ¿Y quiénes son ustedes para venderle un pedazo de mar a nadie? El mar es de ustedes. Bueno, el mar no es de nosotros, todo no. Pero nosotros tenemos una parte que me lo dijeron a mí en el registro de la propiedad. ¿Qué cosa? En el registro de la propiedad le dijeron eso. Sí, porque yo fui al registro y pregunté, ¿el mar lo tiene registrado alguien aquí? Y allí me dijeron, no, compadre, el mar no se puede registrar porque es de todos.
¿Es verdad eso? Claro que sí, que el mar es de todos. Bueno, pues si el mar es de todos, como que el mar es tan grande, a Rulecito y a mí no tiene que tocar un pedazo del tamaño del vedado, por lo menos, ¿no? Ajá. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, parcelando la parte esa para venderlo y todo, que vamos a hacer una cucaña y empaque para los niños. No me diga, con que vendiendo su parte, no diga. Entonces él se asesora, sí, si el mar es de todos, entonces las cosas que son de todos no son de nadie y las cosas que son de nadie encuentran un dueño y entonces él puede parcelarla y entonces puede vender su parte. Justamente, pues eso nos pone, o vender la Fontana de Trevi, nos pone en la comedia, en la risa, en lo inverosímil, en la ficción. Estamos hablando de que son comediantes llamados, Totó es llamado el príncipe de la risa y a Tres Patines se le ha conocido como el cómico de América y nos podría parecer exactamente inverosímil la idea de vender el mar o vender un bien público, artístico, como sería pues una fuente. Pero la vida no es así. Y tenemos hasta un dicho y un refrán que dice que de broma en broma, la verdad se asoma. Y entonces aquí es donde lo cómico se vuelve serio. Y lamentablemente pasamos de estas historias que estaban hechas en blanco y negro al color. Y ojalá esto fuera un chiste, pero no. En realidad podríamos decir, no, pero es que en Costa Rica las playas, por ejemplo, son públicas. Ajá. No. Esta es justamente esta es una noticia que salió el mes pasado, exactamente en el semanario Universidad, donde nos hace pensar que si la tierra se parcela, pues el mar, que sería un bien comunal, termina vendiéndose esta tierra y literalmente pues ese pedazo de mar también. Y esto lamentablemente es mucho más frecuente y muchas playas pasa más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, y no es un problema solo en nuestro país, sino que es un problema, dirían por ahí, del mundo mundial. Entonces, pero bueno, podríamos decir, bueno, pero el mar ahí está. Finalmente, ¿verdad? Por más que se privatice, al final de cuentas, pero bueno, ¿qué pasa con el arte público? ¿Y qué pasa con estos otros objetos que sí son de dominio público? Lamentablemente pasa lo mismo. Esto lo saqué de la página oficial del Museo Nacional de Costa Rica, donde menciona, ¿verdad?, la gravedad del tráfico ilícito de piezas precolombinas. Incluso tiene hasta un video que se lo recomiendo, donde explican que incluso, o sea, que son estos bienes públicos, y me devuelvo la idea que si es de todo no es de nadie, si es de nadie pues fácilmente encuentra dueños, se hacen muchos esfuerzos por decomisarlos y devolverlos, y entonces, sin embargo, para hacer esta ponencia, yo dije, vamos a ver si me meto a una página de subastas cualquiera, es más, me metí a eBay y puse piezas precolombinas, bingo. Entonces, ¿realmente se puede vender el mar o se pueden vender piezas precolombinas? Y así pongo estos ejemplos por términos de tiempo, pero en realidad pues podría usar muchísimos más ejemplos. Y termino con la idea del bufón, porque el bufón era el cómico cuyo trabajo consistía en hacer reír al rey. Sin embargo, el bufón era el único que se atrevía a decirle la verdad al rey, o a decirle lo que el rey no quería oír. Pero el rey no se enojaba porque se lo estaba diciendo el bufón. Tampoco le hacía caso porque lo estaba vacilando. Y entonces eso nos pasa a nosotros también en la cotidianidad, no solo con el rey. De pronto puede ser que yo le quiera decir a alguien algo muy feo, le digo la grosería, la persona se me enoja y yo le digo, yo estaba vacilando, eso era un chiste, ¿por qué se enoja? Y entonces le devuelvo como el problema a la otra persona. Y entonces termino con la idea, ¿verdad?, esta de que estaba vacilando, y entonces, ¿cuáles serían los verdadazos que solo nos decimos riéndonos? Muchas gracias. Finaliza esta mesa con la ponencia Caricaturas de un imperio, humor y sátira política en las revistas Put y Youth,
1895 y 1901, a cargo de la magíster Verónica Jerez Brenes, máster en Historia por el posgrado Centroamericano en Historia de la UCR, profesora adjunta de la sección de Historia de la Cultura de la Universidad de Costa Rica, y el magíster Esteban Corallo Varas, profesor asociado de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales, magíster en Historia por la Universidad de Costa Rica y estudiante doctoral del programa de posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes. Usando las palabras de la profesora Shirley, mi secuaz y yo les vamos a hablar sobre caricaturas de un imperio. ¿Quién es este imperio? Pues el vecino más grande que tenemos en el norte. Ahí está. Para esta investigación trabajamos con la propuesta de Florencia Levin, que haciendo eco de Steinberg propone que el humor gráfico, que está compuesto por el cartoon y el cómic, son un tipo particular de discurso social cuyo rasgo característico es la conjugación de la palabra escrita con el dibujo. El cartoon, que es el que nos ocupa para esta ponencia, al igual que el cómic, pertenecen a este género híbrido constituido por la conjunción de palabras y dibujos que interactúan de un modo específico de acuerdo a una serie de reglas ampliamente codificadas. Sí necesitamos información para romper este código. En esta investigación trabajamos con editorial cartoons, que son las portadas de la revista, y las páginas centrales. Las características del cartoon que propone Levin. Está inserto en diarios y revistas, apunta a temas políticos y sociales que en ese momento son de actualidad. Ironiza y satiriza sobre el tema tratado. El lenguaje remite a la ficción. ¿Por qué? Porque no existe el tío Sam, ¿verdad? No es un señor que uno llega y dice, usted es tío Sam. Sí hay. Combina el dibujo con la palabra escrita. Transcurre la acción en un solo cuadro. De principio a fin, todos sabemos cómo inicia y cómo termina. Y es producto de un solo autor, a diferencia del cómic, que el cómic puede ser dibujado por diferentes personas. El cartoon solo tiene un caricaturista. Y que además, Levin propone que implica 3 protagonistas. Está un emisor, que es el caricaturista, un destinatario, somos las personas que lo leemos, y un tercero, que es el objeto del humor. En este caso, este tercero que escogimos es el tío Sam. 2 revistas escogimos, Puck y Dodge. La primera, que es la revista Puck, es un semanario, inicia en 1876, finaliza en 1918. De hecho, en el 76 aparece en alemán. Es hasta 1877 que comienza a estar en inglés. Fue fundada por el austriaco Joseph Kepler y apoya al Partido Demócrata. Es interesante porque para hacer una revista semanal es la primera que usa cromolitografías, o sea, que va a salir a colores. Y es mucho trabajo para una revista semanal, estar pensando en las placas, los colores, etc. El nombre es este muñequito de aquí arriba. Vamos a ver si está el puntero. Ese no es el puntero. Ahí está. Que aparece en Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Y dice, "What fools these mortals be". Ese es el Puck. Y ese es el símbolo de esta revista. En el caso de la revista Dodge, es un semanario, aparece varios años después, mucho más larga la vida de 1947 termina, fundada por James Albert Wells, Frank Tousey y George Jessop. Es interesante porque vamos a ver que hay caricaturistas que están en Puck y después aparecen en Dodge, porque son revistas rivales, entonces los contratan y sí, se jala la mano de obra.
y esta también, pero apoya al Partido Republicano. Y ahora sigo yo. Como ya vieron en la mayoría de las ponencias, para poder entender estas caricaturas es necesario tener el contexto en el cual son creadas, porque eso lo que nos permite, al final de cuentas, es comprender el código que era compartido por las personas a las cuales se iba dirigida. Entonces, en ese caso hay que entender un poquito el proceso de construcción de Estados Unidos como un imperio, que es una cuestión un poquito complicada, porque es bastante contradictorio para los mismos Estados Unidos. Desde Latinoamérica, por supuesto, nosotros solo vemos a ese gigante en el norte, ¿verdad?, que de repente nos vuelve a ver feo y ya tenemos problemas. Pero dentro de los Estados Unidos el proceso es un poco más complicado porque no necesariamente se consideran a sí mismos como un imperio, ni se piensan a sí mismos, digamos, como un poder imperial para afuera. Y en muchos casos, dentro de la misma población de Estados Unidos, vean, ni siquiera piensan en el resto del mundo. Realmente están muy cerrados en lo que pasa en su propio territorio y el resto, pues es un punto ahí raro, el resto del mundo. Pero el asunto es que sí hay que considerar que como estado en crecimiento, Estados Unidos experimentó durante el siglo XIX un proceso de crecimiento territorial, industrial, político y demográfico que lo consolidaron como lo conocemos hoy en día. Y se expresa muy bien en esta imagen de Colombia yendo al oeste, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pueden ver la representación de los Estados Unidos y todas estas figuras, ¿verdad?, que van llevando la civilización hacia el oeste. Bueno, y eso lo que le permitió fue construirse, ¿verdad?, como un territorio continental, consolidando mercados, dar una formación nacional. ¿Qué lo hace ser esto, digamos? Este es el proceso de construcción de los Estados Unidos modernos, como los vemos hoy en día en los mapas y cómo se consolidan. Empieza con estos territorios que, bueno, son cedidos por Gran Bretaña después de la derrota militar, ¿verdad?, en la Guerra de Independencia. El problema es que efectivamente los territorios eran como estos nada más. El resto eran territorios poblados por grupos nativos que fueron desplazados, pero esa es otra historia que no vamos a contar ahora. Luego compran algunos territorios, por ejemplo a Francia, le compran luego a España, se anexan Texas de manera ahí medio cuestionable, ¿verdad?, después de una guerra con México. Luego todo esto dice, como es un mapa en inglés, producido en Estados Unidos, dice cesión mexicana, pero eso fue una pérdida, ¿verdad?, militar. Y bueno, normalmente plantean desde los Estados Unidos que este es Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí está, bueno, Alaska que se la compran a Rusia y Hawái que se anexa y demás. Pero realmente cuando uno ve el proceso de crecimiento de los Estados Unidos es ¿verdad? No se contuvo en ese territorio continental con Alaska, sino que se proyectó hacia las islas del Caribe como un territorio que consideraban, digamos, propio dentro de su marco o dentro de su espacio de influencia. Entonces estos son los países que primero, digamos, sufren esta cuestión. Centroamérica y el Caribe, digamos, van a experimentar muy temprano la intervención de los Estados Unidos, que tiene que ver primero con cuestiones económicas. Hay muchos autores que presentan que para Centroamérica, por ejemplo, lo primero que vemos de lo que luego va a ser el imperialismo norteamericano es la parte económica. Primero gente que viene, digamos, a establecer negocios acá y que luego con sus conexiones en Washington hace como, bueno, mira, tenemos un problemilla en Costa Rica o tenemos un problemilla en Honduras, ¿verdad? Y luego también hay una proyección. Hacia el Pacífico, que tiene que ver con una competencia con otros imperios, porque resulta que a pesar de que vemos el siglo XIX como la época de la modernidad, donde se crean los estados nacionales y las democracias occidentales y lo demás, realmente es una época de crecimiento imperial y todos esos países europeos que se consolidan como garantes de la democracia y demás en el futuro eran realmente imperios que luchaban por el control de estos territorios. Entonces ven cómo se mueven Estados Unidos y vean, este mapa me gusta mucho porque es el único estado no europeo que se consolida también como un imperio en esa época, que es Japón, y vean dónde van a chocar, ¿verdad? Y todos chocan porque resulta que quieren este territorio aquí, que no se ve muy bien, pero ¿saben qué es? China, ¿verdad? Entonces hay una gran competencia por China y eso lleva a Estados Unidos a este territorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lidian con esa contradicción? Pues
tienen una contradicción porque tienen un pasado colonial. Recuerden, Estados Unidos era parte de las colonias británicas que en 1776 buscan su independencia por una serie de problemas, principalmente con impuestos y otras cuestiones, y empiezan a extenderse. Pero entonces, desde los mismos Estados Unidos, grupos dentro de Estados Unidos dicen, momentito, ¿cómo nosotros vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros? Nosotros somos diferentes, ¿verdad? Somos una república y todos los hombres son creados iguales y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que crean? La idea de un imperio de libertad. Entonces, esa idea de imperio de libertad lo que dice básicamente es, nosotros no somos como los europeos, no vamos a tomar el control de sus territorios y no vamos a convertir a sus habitantes en súbditos, no, nosotros vamos a enseñarles cómo gobernarse, les vamos a expandir la idea de libertad. ¿Verdad? Muy bonita la idea, pero ya sabemos que en la práctica lo que funcionaba era que en ese proceso, en el siglo XIX, lo que incide son procesos privados que llevan adelante esa expansión. Y eso ocurre hacia afuera del territorio, digamos hacia los territorios en el Caribe, en Centroamérica, pero también dentro de los propios Estados Unidos. Entonces, si ustedes revisan la historia de los Estados Unidos en el siglo XIX, está construida a partir de tratados con las naciones indígenas nativas, ¿verdad? Que no cumplieron. ¿Y por qué no las cumplían? Porque de repente encontraban oro en esos territorios. Entonces iban gente de los Estados Unidos, cruzaban a estos territorios que formalmente les eran reconocidos a grupos indígenas y de repente era como, bueno, vamos a tomar el territorio ya que estamos, ¿verdad? Entonces eso da, tiene que ver también un largo proceso de crecimiento que lleva a elementos importantes como causal de esto, de la guerra civil de Estados Unidos, que no me voy a meter y ya les voy a decir por qué es importante esto de la guerra civil de los Estados Unidos, porque resulta que a partir del proceso posterior, ¿verdad? Que resuelve el conflicto entre el norte y el sur, ¿verdad? Y el modelo económico que se consolida de control del oeste del sur del norte, perdón, y de construir un modelo económico industrializado, resulta que también se consolida este bonito partido que, ¿verdad? Ya le suena, ¿verdad? Partido Republicano. Ese partido se consolida en el control del gobierno de los Estados Unidos durante este periodo. Entonces, desde el fin de la guerra, a mediados del siglo, de la década de 1860 hasta 1900, solo 8 años van a ser gobernados por demócratas. El resto del tiempo son republicanos. Y luego pasamos al siglo XX y es hasta la llegada de Franklin Roosevelt que los demócratas efectivamente toman el poder en Estados Unidos. Si ustedes ven a los presidentes, todos eran republicanos excepto Woodrow Wilson por 4 años. Entonces, el Partido Demócrata tiene una posición muy clara con respecto a esa expansión sobre los territorios del oeste, pero también sobre el espacio que debe tener Estados Unidos en el concierto de las naciones, dirían, es decir, como un país que tiene que ser poderoso, que tiene que proyectar su poder militar, su poder económico y demás para evitar que los poderes europeos se lo coman. Básicamente, ¿verdad? O eso es lo que dicen, realmente tiene otros elementos. Entonces lo que ocurre es que Estados Unidos se va a convertir durante la segunda mitad del siglo XIX en un poder imperial, ¿verdad? A pesar de los problemas internos que tienen, como digamos el compromiso de 1877, que tiene que ver con las negociaciones para retirar a las tropas federales que habían quedado en el sur después de la guerra civil, a cambio de que los demócratas ahí hicieran una serie de jugadas para permitir las elecciones con calma, ¿verdad? Lo llevó a roces con potencias imperiales, principalmente en su área de influencia, principalmente en el Caribe, ¿verdad? Y ya para la década del 70 y un poquito antes, ¿verdad? Se va a empezar a inmiscuir, por ejemplo, en asuntos en esa área de influencia, por ejemplo, con las guerras de independencia en Cuba. Entonces es importante tener esto presente. Y hay todo un proceso, ahí lo olvidé, de construcción nacional de Estados Unidos que está basado en la idea de que Estados Unidos es una nación blanca, protestante, y anglosajona básicamente, ¿verdad? Entonces son los ciudadanos válidos y eso es importante porque entonces un proceso de crecimiento imperial va a bloquear sistemáticamente la incorporación de territorios donde haya mucha población que no cumpla con esos requisitos. Y entonces ya para el finales del siglo XIX, cuando ocurre y cuando se publican estas caricaturas, lo que tenemos ya es claramente a una nación consolidada, poderosa, ¿verdad? Con la capacidad de expandirse militarmente e imperialmente, que está construida sobre una serie de valores que están referidos aquí. McKinley era el presidente en Estados Unidos cuando ocurrió la guerra contra España en 1898 y es el que, digamos, está a cargo de la primera expansión extra, digamos, fronteriza del imperio norteamericano.
Y esta es una frase que conseguí por ahí que él cuenta acerca de qué hacer con Filipinas, ¿verdad? Porque él gana la guerra y España le cede territorios y de repente está Cuba, que les parecía muy bien, está ahí Puerto Rico, que bueno, estaba ahí, la tenemos, ya que ¿verdad? Y están también una serie de islas en el Pacífico que les sirven muy bien para expandir, digamos, su control sobre el océano, y les queda Filipinas. Y ellos no saben qué hacer con Filipinas. Y entonces aquí ven la larga frase, ¿verdad? Que dice que él pidió la ayuda de Dios, y esto es importante, primer elemento, ¿verdad? En Estados Unidos es una nación, digamos, bendecida por Dios, claramente, ¿verdad? Entonces, y Dios le respondió, y le digo, ¿qué hago con Filipinas, verdad, Diosito? Y Diosito le dijo, vea, no puedo dejar, no se lo puedo volver a España, eso sería cobarde y deshonroso. Hay una formación de masculinidad ahí, ¿verdad? Yo no puedo ser cobarde. Luego lo vamos a ver con el tío Santos, esas características, ¿verdad? No puedo ser cobarde. No puedo entregárselas a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales en el Oriente, sería indigno y mal negocio. Somos, ¿verdad?, capitalistas, mal negocio, no le vamos a dejar a esta gente, ¿verdad? Pero tampoco dejárselo a los filipinos, que no están preparados para autogobernarse y pronto sufrirían peor desorden y anarquía. Porque también, ¿por qué no a los filipinos? Porque los filipinos no son sujetos válidos para tener un gobierno y para autogobernarse, a pesar de que los filipinos ya habían luchado a un buen rato por la independencia de España y, digamos, no es que diga que esto sea válido para formar un Estado nacional moderno, pero los líderes de la revuelta filipina eran personas educadas a la manera occidental, digamos, eran gentes que habían estudiado en colegios españoles y habían estudiado en universidades españolas, y ellos tenían un proyecto de construcción nacional claramente occidental, con las particularidades filipinas, pero era claramente occidental. Ellos querían un Estado nacional, ¿verdad? Pero no podemos dejárselos. Entonces, no tenemos más alternativa, ya perdí el puntero, que quedárnoslos, ¿verdad? Educarlos, elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos, y por la gracia de Dios, hacerlos, ¿verdad?, como buenos, ¿verdad?, como dice Dios, que vamos por ellos como prójimos, por quienes también Cristo murió. Y entonces volví a la cama y le dije al mae que me hacía los mapas, póngalo en el mapa de los Estados Unidos y ahí se va a quedar mientras yo sea presidente. Entonces ahí están todos ya los elementos que entienden Estados Unidos como un Estado nacional, pero también un imperio, ¿verdad? Están bendecidos por Dios para hacer el trabajo. Hay una masculinidad ahí muy clara, ¿verdad? Somos unos hombres fuertes que podemos conquistar, pero también está el otro elemento que ya les mencionaba, y no es por maldad, no es, bueno, si hay elementos económicos, pues no es por maldad, no es porque yo quiera imponerme sobre los demás, es solo para enseñarles. Y una vez que les enseñemos, nos vamos a retirar, ¿verdad? Bueno, las imágenes y cómo las analizamos. En este caso, 3 minutos. Utilizamos la metodología de Panofsky, un nivel preiconográfico de observación y descripción, uno iconográfico de significación secundaria y uno iconológica de significación profunda. En el centro de este análisis, la palabra escrita. Seleccionamos 10 imágenes de POC y 10 de DOT. Para esta presentación trabajamos con una página de portada y una página central. Vean los elementos. El tío Sam, un hombre, macho masculino, viril, mediana edad, ¿verdad? Y este pequeñín de aquí es Cuba. Y él lo que está haciendo es enseñándole al niño. Abajo le dice que lo va a estar vigilando con mirada paternal. Esto es tremendamente interesante. Dice que la escuela comienza. El tío Sam, puesto de autoridad, lecciones sobre autogobierno, primera plana, globo terráqueo, las naciones, Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba. Vean el colorcito de los niños, infantilizadas. Vean los que están atrás, ya están estudiando de manera independiente, y tenemos a Texas, a California, y vean cómo va cambiando el color. Aquí, los pueblos nativos con el libro al revés, en la esquina, o sea, ya tío Sam se olvidó. Afrodescendientes, limpiando ventanas. Ahí hay otra parte del discurso de esas poblaciones que se consideraban como no válidas. Y vean a los chinos aquí, un poco sobre lo del mapa, ¿verdad? Que ya Esteban les explicó.
con la revista Dot sobre la crisis, está a bitter pill, o sea, la píldora amarga, y Grover Cleveland diciéndole que se la tiene que tomar. Y esta es muy interesante, porque aquí está McKinley, que ya había sido asesinado, y aparece su fantasma. Y diariamente vienen de Europa, de slums, ¿sí? La mafia, los anarquistas, socialistas, bandera de Italia, como ratas, son antropomórficos, ¿verdad? Pasemos a las conclusiones, para cuestiones de tiempo. Sí. Creo que eso me tocaría ver. Desafortunadamente ya nos hicieron ahí señas de que se acabó el tiempo. Yo sé que ya también mucha gente debe estar cansada, pero muy rápidamente se pueden ver en esas imágenes que ven muy rápido elementos que ya estaban presentes. Lo que les dijimos, vean, el tío Sam normalmente aparece con una manera, con una posición viril, un tipo fuerte, ¿verdad? Solo en esta, en la que se ha extendido mucho, está creciendo mucho, entonces tiene que tomar una medicina para retornar a lo que era, ¿verdad? Se enfrenta con la cuestión de que no ve al resto de la humanidad como humanos válidos necesariamente. Esto tiene que ver con el asesinato que ya les dijo mi cómplice, como dijeron, y hay que el secuaz, ¿cierto? Y hay que señalar que ese asesinato fue ejecutado por un anarquista inmigrante, por tanto la presentación como tal, digamos, cuenta con todo esto. Entonces, en conclusiones, muy rápidamente, para no aburrirlos mucho, lo primero que habría que ver es que, bueno, estas revistas eran una forma de comunicación masiva importantes en las que se disputa la política de una nación en crecimiento e incluso se le hace crítica, como pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Hay una crítica con respecto a las políticas que los ha llevado a una extensión, creciendo, ahora tienen que tomar una medicina amarga para crecer, ¿verdad? Es necesario que el tío Sam le ponga atención a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Hay también una cuestión irónica con el asunto de que tengo que enseñarles a estos grupos, ¿verdad? Crecer, el niño cubano que se ve como malcriado, ven la expresión. Entonces está toda esta cuestión, ¿verdad?, de que es una forma evidente de comunicar, atacar o desprestigiar a oponentes políticos, porque recuerden que son revistas que se fundan y que tienen digamos, una constante circulación en medio de las disputas entre republicanos y demócratas, y los demócratas son particularmente críticos porque no les gusta del todo el crecimiento imperial de los Estados Unidos, pero también porque están fuera del poder en muchos casos, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos, ¿verdad? Y que estas diferencias no pueden esconder la existencia al final de un proyecto nacional que se había vuelto imperial. O sea, al final de cuentas, a pesar de que hay algunas críticas con respecto a lo que se está haciendo, o más bien a cómo se está haciendo, no se critica lo que se está haciendo. Es decir, es perfectamente normal que haya una expansión, ¿verdad?, territorial, que haya una expansión imperial sobre otros territorios. Lo que se critica es hasta dónde se está llegando con esto, porque uno de los temores que tienen, por ejemplo, tiene que ver con esto, con la incorporación de estos seres como ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Estas criaturas, dirían incluso en la política actual de los Estados Unidos, el miedo es que tengan la categoría de ciudadanos. ¿Por qué? Porque al ser ciudadanos tienen derechos, ¿verdad? Y eso también explica por qué en esta imagen de estas 4, ¿verdad?, niños que iban a ser educados, solo uno entró a ser parte de los Estados Unidos, que fue Hawái, por características particulares de la población hawaiana y la presencia de migrantes blancos en Hawái. El otro está todavía en una posición rara, que es Puerto Rico, que nadie me lo puede explicar muy bien realmente. Y estos dos, ¿verdad?, quedaron fuera del proyecto de Estados Unidos, a pesar de que McKinley dijo, voy a poner a Filipinas en el mapa para siempre. Y te dejo ahí el espacio para hacer. Retomando, el contexto es un elemento fundamental para entender los cartoons. Nos muestra una serie de representaciones sociales y, ya lo había mencionado Ariana, el chiste es la resignación, la aceptación, la integración. Por eso, los gobernantes inteligentes no se molestan por los chistes que el pueblo elabora a su costa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero ponente y a
y a las profesoras presentes. Vamos a pasar a un periodo de preguntas. No se aceptan resúmenes, recensiones o comentarios. Preguntas directas, porque es muy valioso que los compañeros puedan ampliar un poco alguna duda. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta mesa, a las personas ponentes. Yo nada más quería hacer dos consultas muy puntuales. Una para la profesora Sonia y la profesora Estefanía, si les parece que la difusión de estas caricaturas, de estas imágenes, según le entienda Estefanía, a través de redes sociales, ha generado otra especie de discurso paralelo al del humor, que esté más vinculado con la crítica política al gobierno. Eso es una de las preguntas que tenía para ustedes, porque estaba pensando en que todas las ponencias nos han mostrado distintos soportes y justamente creo que el soporte va en esa línea. Y para Ariana, no sé si podrías ampliar por qué razón disminuye en estos periódicos esta centralidad que tiene la imagen vinculada con el humor gráfico paulatinamente. Esas serían mis preguntas. Gracias. Bueno, rápidamente, es curioso que cuando uno busca estas imágenes, porque también, ¿verdad?, hubo un proceso de selección y luego ir viendo cuando se publican, uno encuentra que las imágenes de PX Molina también son utilizadas por grupos estudiantiles como símbolos de su resistencia. Entonces, creo que aquí la caricatura pierde un poco este lado satírico, ¿verdad?, y se convierte casi, bueno, somos de comunicación, entonces decir reflejo sería como antipedagógico, pero como un reflejo de la condición, ¿verdad? Entonces, si uno ve, por ejemplo, páginas de Facebook y aparece, qué sé yo, la caricatura del 2018, hay todo un discurso de testimonios de estudiantes que perdieron amigos o que fueron violentados por el Estado. Entonces, toda esa parte humorística se pierde por un tono mucho más sombrío, digámoslo así. Entonces es muy interesante porque PX Molina los tira y uno los ve retuiteados y los ve utilizados en diferentes medios. Entonces hay una resemantización del propósito, ¿verdad?, como tal. Y luego, no sé si lo mencionamos, pero él está en este momento exiliado. Entonces también esa cuestión tiene que ver con una lectura también política. Y lo otro es que, sí, está exiliado en Estados Unidos, y lo otro es que él hace una lectura, digamos, crítica y deja de romantizar la figura de Ortega, principalmente, y de la revolución sandinista. Y eso es interesante en este contexto, que incluso muchos académicos hoy siguen defendiendo a Ortega y siguen defendiendo que es de izquierda, comunista, y en realidad hay un trasfondo de dictadura que se evidencia históricamente. Entonces, la caricatura, como dice Estefanía, pierde el contenido más satírico y se convierte en una caricatura definitivamente política. Ay, Fernando, yo no sé si yo leí a usted, pero yo lo vi, no, sí. Y yo leí a usted eso. Bueno, gracias por la pregunta, Bernal. Antes de contestarla, sí me gustaría hacerle un comentario a las compañeras, porque bueno, el caricaturista es fascinante, el que ustedes escogieron. PX Molina, sí, se encuentra de hecho exiliado, y de hecho él fue uno de los caricaturistas ayudados por esta organización de Plantu, ¿verdad?, el caricaturista francés, que se llama Cartooning for Peace. Entonces, digamos, esta organización le colabora a humoristas gráficos a nivel internacional para encontrar refugio, ¿verdad?, sobre todo en este tipo de contextos políticos tan adversos. Entonces, la historia de él, y claramente las caricaturas son maravillosas, ¿verdad? Sí, en el caso de lo que me pregunta Bernal, sí es muy interesante, porque la caricatura editorial era algo que tenía una página específica donde tenía que estar colocada, por algo era la caricatura editorial, ¿verdad?, estaba junto con el mensaje editorial. Y esto era algo que se venía viendo desde que se empezaron a imprimir imágenes en los periódicos en Costa Rica. Recordemos que la historia de nuestra imprenta pues es bastante tardía en comparación con el resto de América Latina, especialmente de Centroamérica, ¿verdad?
Pero ya para 1889, por ejemplo, con estas contiendas electorales, ya existían estos pequeños espacios, ¿verdad?, muy rudimentarios de los mensajes editoriales con el espacio de la caricatura. Por más rudimentaria que fuera, ahí estaba, ¿verdad? Cuando empiezo el periodo, es esta página editorial que yo les mostré, así se mantiene hasta ya llegado el 2001-2002, donde pasan dos procesos muy importantes que yo considero que serían como esos parteaguas de ya empezar la reducción o la merma de la caricatura, tanto en cantidad como en tamaño. Y es uno, la muerte de uno de los caricaturistas más representativos a nivel nacional, que fue Hugo Díaz, y en segundo lugar, que entra en juego un tipo de impresora a los periódicos de La Nación y de La República, donde ya se permitía diagramar de manera distinta y comienzan a hacer modificaciones. Por un tiempo se mantiene allí, luego la comienzan a cambiar, la reubican a la página de entretenimiento. Ojo el golpe ideológico que puede tener una caricatura, una viñeta, que se mueva de la página del mensaje editorial a una página de entretenimiento. Nos están diciendo algo, ¿verdad? Perdió un sentido, un significado político y ahora solamente una tira cómica común y corriente. ¿Okay? Y no estoy diciendo que las tiras cómicas no tengan un sentido político, pero ese es como el mensaje que nos quieren dar los grupos editoriales. La van reduciendo en tamaño, ya no aparecen todos los días, una vez a la semana, luego solo los domingos, luego las mueven a revistas dominicales, luego la pasean, o sea, literal la pasean por todas las páginas posibles, por allí en los artículos de política sobreviven las caricaturas y los retratos realizados por Arcadio Esquivel, por ejemplo, pero va desapareciendo la caricatura y comienza a agregarse ya para el periodo final, del segundo periodo de Oscar Arias y ya para el cambio a Laura Chinchilla, la caricatura o más bien los montajes con algún tinte humorístico. Y allí ya se da muerte a la caricatura editorial tal cual se las mostré acá. Para ya el último proceso electoral de mi tesis, 2017-2018, no se presenta ninguna caricatura, ninguna, de ningún tipo. Entonces, así es bastante representativo el cambio, ¿verdad? Y por eso digo que ya a partir del 97 comienzan a darse esos pequeños cambios en diagramación. Esa sería la respuesta. Vamos a ver. Bueno, tengo varias consultas y un comentario. En primer lugar, a Ariana, me gustaría saber por qué hoy usted privilegió la consulta de La Nación y la República y no, por ejemplo, el Semanario Universidad o la Prensa Libre, aunque creo que también puede ser que ambos periódicos, digamos, estaban muy alineados al bipartidismo, ¿verdad? Posiblemente puede ser una respuesta. En cuanto a Chile, en cuanto a, ¿cómo se llama? Tres Patines, también él tuvo un programa de televisión, ¿verdad? Primeramente fue radio, creo que ya después él emigró, ¿verdad?, a México y desde ahí transmitía su programa. En cuanto a la ponencia de Sonia Angulo y de Estefanía Calderón, me gustaría saber si podríamos enmarcar una idea o categoría de análisis como la dictadura monstruo, ¿verdad? La dictadura de Somoza, de Ortega como una dictadura monstruo. Y en cuanto al corpus que ustedes utilizan, si son básicamente en soporte digital. Y finalmente, la ponencia de Esteban y de Verónica, me gustaría saber, porque creo que no lo escuché por ahí,
y digamos los que estudiamos historia somos muy quisquillosos con lo de las fuentes, de cuál repositorio consultaron las publicaciones. Muchísimas gracias. En cuanto a la selección de los periódicos, por supuesto el semanario Universidad presenta humor gráfico de tinte político electoral maravilloso desde su creación. Sin embargo, se eligieron los periódicos La República y La Nación. Uno, porque son periódicos que se mantienen en constante publicación durante todo el periodo de estudio. El semanario Universidad también, pero allí hay una diferencia que fue primordial por uno de los objetivos secundarios, que es que también se busca conocer cuál había sido el impacto de este tipo de imágenes, de la transmisión de los mensajes a través de imágenes en la población. Para ello se escogieron estos dos periódicos porque son los de mayor circulación, o fueron los de mayor circulación a nivel nacional, contrario al semanario Universidad, que es, pese a su importancia, sigue siendo un periódico con una circulación menor. Entonces, de allí las razones que se eligen. Por otro lado, en este mismo proceso de investigación que inició en el 2018, se estaban realizando también un par de tesis que analizaban las portadas del semanario Universidad. No sé qué se hicieron, no sé si se continuaron o qué, pero eso también me orientó a escoger otros dos periódicos. Sobre la tremenda corte, de 1942 al 61 es el programa de radio cubano, que tiene como guionista a Castor Bispo y es dirigido por Paco Lara o Miguel Yao. Cuando se da la revolución y cierran la revolución toma todos los fuentes de producción, se van para México, pero ya tiene otro guionista, tiene otro, de hecho nuestra imagen de Tres Patines en televisión, Nananina es otra actriz, por ejemplo, es una actriz mexicana, entonces ya tiene otro guionista, es muy distinto, el soporte es otro y sigue como la idea siempre del mismo programa como un caso en una corte, pero ya es otra versión. Hay también una versión peruana, pero que nosotros ya no conocimos, que solo quedó en Perú. Sí, sobre el soporte, como les decía, en el 2018 el edificio donde estaba Confidencial fue tomado, entonces el periódico se sigue publicando, pero solo de manera digital. Es curioso porque cuando Sonia habló de este bozal que decía censura, de hecho esa caricatura parte de la ley de la cibercensura Ortega Murillo, donde la idea es que no solamente dentro del país los que están en contra de esta dupla sean castigados, sino también los nicaragüenses fuera de Nicaragua también lo sean, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque, bueno, la información sobre Nicaragua es poca, ¿verdad? Hay mucho ocultamiento, pero es interesante ver que si bien en Nicaragua podemos dudar de que este periódico pueda ser consultado, a nivel internacional se ha tenido un impacto muy importante. Incluso PX Molina ha ganado varios premios por estas mismas caricaturas, ¿verdad? Entonces también la repercusión, como ahora decía Ariana también, de esta ayuda que tiene, lo ha llevado a evidenciar, digámoslo así, este proceso, pero a nivel internacional. No podría decirle a nivel nacional porque, como le digo, ¿verdad? Las fuentes son muy, no hay o, ¿verdad? Del todo han sido silenciadas. Y tal vez con una pregunta de dictadura monstruo, que me pareció interesante la categoría. En realidad todas las dictaduras han sido, si lo vemos así, monstruo. Lo interesante de la caricatura política, al menos lo que hemos revisado, es que siempre ha sido una caricatura disidente. Se recuerdan las caricaturas de Pinochet, correcto, las de Videla, también hay, bueno, hay una serie, digamos, de caricaturas de los dictadores. Y quizá lo interesante de esta es que el caricaturista toma una posición y dice, esto es una dictadura. Y entonces en esa línea, digamos, coloca la dictadura y no lo llama solo Ortega.
Ortega Murillo. Y entonces esa es un poco la discusión que tenemos nosotras en el sentido de cómo una caricatura disidente puede provocar un análisis que ellos mismos, si ustedes se recuerdan la primera fotografía que pusimos, donde están con la bandera atrás y el comandante y la camarada, ellos buscan una narrativa o un discurso de romantización de la revolución y de la figura de Ortega. Entonces, lo que buscamos con Pequis Molina es cuestionarnos esa narrativa que tienen ellos en relación con un supuesto régimen incluso comunista, socialista. Entonces, creo que es interesante eso, y hay una monstruificación definitivamente en las caricaturas de él sobre esa cuestión, que creo que tiene que ver con eso. Son monstruos, aunque ellos tengan una narrativa totalmente diferente. Pero la pregunta la agradezco porque el concepto está muy bien. Sí, y yo nada más quería agregar que, por ejemplo, si ustedes buscan la caricatura del militar, ¿verdad?, del gorila militar, ahí PX Molina también tiene una página en YouTube donde él va dibujando la caricatura y va contando su inspiración para. Entonces es un proceso muy interesante porque hay una ventana directa a esa mente del autor mientras uno está analizando. Entonces hay como un diálogo, se rompe esa cuarta pared para poder interactuar con el artista. Bueno, sobre las fuentes, la página del Senado de los Estados Unidos, National Archives, ¿verdad?, National Library y la Librería del Congreso, también algunas son de la página del Museo de Arte de Delaware, y en Wiki Commons, la mayoría de POC, de Dodge, cuesta un poco conseguir porque no todas las portadas son políticas. Hubo como una época en que salen, no sé, como señoras, y ya parece otro tipo de revista, pero sí son archivos que se pueden descargar libremente. De hecho, hay algunos sitios donde venden el formato póster de estas de imágenes. Sí, yo ahí solo quería agregar ahí una cuestión con respecto a esto. Digamos, esta ponencia surge de del trabajo que estoy haciendo para doctorado. Presento esta cuestión que tiene que ver con el imperialismo norteamericano. Algunos colegas acá ven las imágenes que utilizo, que son algunas de estas, y les parecen fascinantes y nos piden, bueno, que si en algún momento podemos hacerla, ¿verdad? Ahí estamos cumpliendo la promesa. Pero lo que sí quiero señalar es de una cuestión también para los pocos estudiantes que quedaron acá y también los colegas. Hay una pequeña ventaja con estudiar imperios como Estados Unidos, y es que tienen recursos, y entonces han digitalizado muchísima de la información que contienen sus archivos y las han puesto a disposición de las personas. Entonces eso, digamos, es una fuente a explorar. En este momento tengo un proyecto inscrito que tiene que ver con los periódicos norteamericanos publicados a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, pero son absolutamente libres de consulta gratuita desde acá. Y eso también no se queda solo para imperios, por una cuestión que no viene al caso contar acá. Ahora también estoy trabajando con la intervención en Filipinas, y universidades filipinas también están en este mismo tren. Entonces eso es muy importante para personas que desarrollamos investigaciones desde el sur global, el tercer mundo, como quieran decirlos, los que no contamos con la capacidad de necesariamente conseguir una beca para irse a hacer investigación. Pues resulta que ahora, si bien sigue siendo muy importante poder hacer esas cosas, también hay formas de pues, suplir esas dificultades de viajar a partir de lo que está digitalizado, ¿verdad?, que antes simplemente no existía. Lamentablemente, el peor enemigo de los congresos es el tiempo. Cuando uno le preguntan qué es el tiempo, si no sabe qué es, pero cuando no le preguntan si sabe qué es, entonces no quedamos en nada. Muchísimas gracias a los ponentes y a todas las personas que han participado en este espacio de diálogo de esta mesa 23 y última mesa del Congreso, Humor, Caricatura y Política, que pienso que sería un congreso para la sección de Historia de la Cultura completamente. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte agradecen su participación en este evento a pocos minutos de terminar, y se pudo exponer en este congreso y reflexionar que el arte
es parte esencial del humanismo, necesario para la transformación social de los pueblos y de las naciones. Muchas felicidades para todos y todas. No sé por qué, pero felicidades. Muchas gracias.